¿Qué es la personalidad? Cuando hablamos de personalidad no queremos decir que una persona tiene encanto, actitud positiva ante la vida, un rostro que sonríe o es finalista en el concurso de señorita Estados Unidos de este año en su fase de la más feliz y amigable. Cuando los psicólogos hablan de personalidad, se refieren a un concepto dinámico que describe el crecimiento y el desarrollo de todo el sistema psicológico de una persona. En lugar de consistir en ciertas porciones del individuo, la personalidad constituye un todo que es más que la suma de las partes. Auri, ¿qué es personalidad? Personalidad. La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hace diferente y único de los demás. Es la suma de las formas en que el individuo reacciona ante otros e interactúa con ellos. La personalidad influye de manera determinante en el desempeño laboral y el éxito de la organización. Determina la forma en que una persona percibirá el medio laboral en el que se encuentre, así como también la reacción que tenga en cuanto a lo inconveniente y o circunstancias que puedan presentarse con la labor que desempeña o bien con sus compañeros, supervisores o subordinados. Determinantes de la personalidad. Los primeros debates de las investigaciones sobre la personalidad se centraban en si la personalidad de un individuo era resultado de la herencia o del ambiente. ¿Estaba predeterminada desde el nacimiento o era el resultado de la interacción de la persona con su ambiente? Está claro que no hay una respuesta sencilla del tipo blanco o negro. Parece que la personalidad es el resultado de factores tanto hereditarios como ambientales. Sin embargo, tal vez sorprenda saber que las investigaciones acerca del desarrollo de la personalidad tienden a apoyar más la importancia de la herencia que del ambiente. Aspectos de personalidad. Está conformada por dos aspectos. Temperamento, factor determinante en nuestra relación con los demás. Es la manera natural y espontánea que tiene cada persona para reaccionar. Es un rango hereditario biológico. Carácter. Es la manera adecuada y condicionada de reaccionar de una persona ante los estímulos externos e internos. Es lo aprendido después del nacimiento. El carácter controla el temperamento. Factor biológico. El desarrollo biológico de una persona involucra factores orgánicos que nuestra herencia, el proceso de maduración, la influencia hormonal y el sistema nervioso determinará una personalidad específica. ¿Qué se hereda? Apariencia física, inteligencia, raza, temperamento. Factores que determinan la personalidad. Estos factores son: herencia, es un factor biológico; ambiente, es un factor social. Dentro del factor social se encuentra cultura. Son las características de distintas poblaciones. Familia, forma gran parte de la personalidad del individuo. Pertenencia a un grupo. Además del grupo familiar, existen más grupos que influyen a lo largo de la vida y son fuente de variantes en la personalidad. Factor de experiencias vitales. Experiencias adquiridas por las personas a lo largo de su vida. Desarrollan otros aspectos como el autoestima. Factor psicológico. Reconocimiento de las cualidades específicamente humanas, conciencia, inteligencia humana, pensamiento y palabra. Factor psicológico. Aquí quedan incluidas las facultades humanas cognitivas como los sentidos, la imaginación, la memoria y la inteligencia. El nivel de desarrollo psicológico depende directamente del nivel biológico alcanzado, particularmente del sistema nervioso, del cual dependen todas las características psicológicas fundamentales del hombre. Una forma de evaluar el desarrollo de los factores psicológicos es el reconocimiento de las cualidades específicamente humanas: conciencia, inteligencia humana, pensamiento, palabra. Factor social. Integra los factores sociales que son producto del ambiente social y cultural que rodea al individuo, como son la familia, los amigos, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, etc. El desarrollo social y el desarrollo de la personalidad se consideran como las dos caras de una misma moneda. Así como se piensa que las personas nacen con un temperamento dado genéticamente, se cree que el carácter es la personalidad que se forma en el contacto con el ambiente y las relaciones sociales. Clases de personalidad. Personalidad positiva. La superación personal es constante. Personalidad negativa. Es donde la persona se degrada cada día más. Personalidad mediocre. Sin degradarse, no avanza por el camino a la superación, se detiene en un punto intermedio de por vida. Personalidad superior es en la que con esfuerzo personal se llega a un punto al que solo pocos pueden llegar. Hablemos sobre la medición de la personalidad.
La razón más importante por la que los gerentes necesitan conocer la manera de medir la personalidad es que las investigaciones han descubierto que las pruebas de personalidad son útiles para tomar decisiones de contratación. Las calificaciones que se obtienen en las pruebas de personalidad ayudan a los gerentes a pronosticar quién es el más indicado para realizar cierto trabajo. Y algunos directivos desean conocer los resultados de las personas en las pruebas de personalidad para comprender mejor y administrar con más eficacia a quienes trabajan para ellos. El medio más común desde hace mucho para medir la personalidad son los cuestionarios que responde la persona en estudio, en lo que los individuos se autoevalúan al calificar una serie de factores. Aunque los cuestionarios autoaplicados funcionan bien si están construidos de manera apropiada, una de sus debilidades es que quien los responde puede mentir o tratar de impresionar a la administración. Es decir, la persona podría resolver bien la prueba a fin de dar una buena impresión. Eso es preocupante, en especial cuando el cuestionario es la base para asignar un empleo. Otro problema es la exactitud. En otras palabras, un candidato perfectamente bueno podría haber estado de mal humor cuando respondía al cuestionario. Los cuestionarios calificados por un observador proporcionan una evaluación independiente de la personalidad. En vez de que la responda el sujeto en un estudio, lo hace un colega u otro observador, en ocasiones con el conocimiento de la persona y a veces sin este. Aunque cuando los resultados de los cuestionarios autocalificados y los de aquellos que califican observador están muy correlacionados, las investigaciones sugieren que estos últimos pronostican mejor el éxito en el trabajo. Sin embargo, cada uno dice algo único sobre el comportamiento de un individuo en lugar de trabajo. Los primeros estudios relativos a la estructura de la personalidad fueron intentos de identificar y denotar caracteres duraderos que describieran el comportamiento de un individuo. Los caracteres más comunes son temeroso, agresivo, sumiso, perezoso, ambicioso, leal y tímido. Estos caracteres, cuando aparecen en varias situaciones, se denominan rasgos de la personalidad. Entre más consistentes sean los caracteres y ocurran con mayor frecuencia en situaciones distintas, más importante es el rasgo que describe al individuo. Hubo algunos esfuerzos tempranos por identificar los rasgos principales que gobernaban el comportamiento. Sin embargo, en su mayor parte dieron como resultado listas largas de rasgos que era difícil generalizar y prestaban poca orientación práctica a quienes tomaban decisiones organizacionales. Dos excepciones son el indicador de tipos de Myers-Briggs y el modelo de los 5 grandes. Durante los últimos 20 años, estos dos enfoques se han vuelto a las estructuras dominantes en la identificación y clasificación de los rasgos. ¿Qué son los rasgos de la personalidad? Son características duraderas que describen el comportamiento de un individuo. ¿Qué es el indicador de tipos de Myers-Briggs? Es el instrumento de evaluación de la personalidad que se utiliza más ampliamente en el mundo. Es una prueba de personalidad con 100 preguntas acerca de lo que sienten las personas o la forma en que actúan en situaciones particulares. Con base en las respuestas que dan los individuos a prueba, se clasifican como extrovertidos o introvertidos, sensibles o intuitivos, pensadores o sentimentales, y enjuiciadores o perceptivos. Estas clasificaciones se combinan después con 16 tipos de personalidad. Es una herramienta valiosa para aumentar el autoconocimiento y obtener una guía para la carrera. Sin embargo, como sus resultados tienden a no relacionarse con el desempeño en el trabajo, tal vez no deba utilizarse como prueba de selección para elegir entre candidatos a un puesto. Quizá no haya evidencias que apoyen el indicador de tipos de Myers-Briggs, pero no puede decirse lo mismo del modelo de 5 factores de la personalidad, comúnmente llamado modelo de los 5 grandes. En los últimos años se ha acumulado un conjunto impresionante de resultados de investigaciones que sugieren la existencia de 5 dimensiones básicas que subyacen a todas las demás y agrupan a la mayor parte de la variación de la personalidad humana. Los 5 grandes factores son los siguientes. Extroversión. Esta dimensión captura el nivel de confort con las relaciones que se tiene. Los extrovertidos tienden a ser gregarios, asertivos y sociables. Los introvertidos a ser reservados, tímidos y callados. Adaptabilidad. Esta dimensión se refiere a la propensión de un individuo para aceptar los puntos de vista de otros. Las personas muy adaptables son cooperativas, cálidas y confiables. La gente con baja calificación en adaptabilidad es fría, inconforme y antagonista. Meticulosidad. Esta dimensión es una medida de la confiabilidad. Una persona muy meticulosa es responsable, organizada, confiable y persistente. Aquellos con baja calificación en esta dimensión se distraen con facilidad, son desorganizados y poco confiables. Estabilidad emocional. Es frecuente que se denote por su inversa la neurosis. Esta dimensión describe la aptitud de una persona para manejar la tensión.
Las personas con calificaciones muy negativas tienden a ser nerviosas, ansiosas, depresivas e inseguras. Apertura a las experiencias. La dimensión final aborda el rango y la fascinación de alguien como lo nuevo. La gente abierta en extremo es creativa, curiosa y con sensibilidad artística. Aquellos en el otro extremo de esta categoría son convencionales y se sienten cómodos con lo que les resulta familiar. Eso es todo, amigos.